monotonía teológica? Voy a explicar esto. ¿Qué es la monotonía teológica? Sencillamente creer toda la vida lo mismo sin profundizar, creer lo que me dijeron, lo que me enseñaron hace 68 años atrás. No, porque a mí mi pastor primero con el que yo me convertí me dijo que yo. Sí, tu pastor te dijo, está claro. Pero ¿sabes qué? La Biblia es tan profunda que siempre puedes aprender más. Y siempre puedes conocer más. Y siempre puedes ir más allá. Y ¿sabes qué? También, un pueblo sólido en la palabra es un pueblo que no lo mueve nadie. Si hay mucha gente hoy cayendo en falsas doctrinas y en pecados graves, es por falta de conocimiento. Les decía un día que me duele mucho cuántos predicadores andan predicando mentiras y herejías, pero me duele más cuántos aplausos escuchan atrás de la radio cuando esos predicadores predican. Porque los aplausos llaman aprobación, dicen que la gente está creyendo lo que están hablando. Pero cuando uno conoce la palabra, te digan lo que te digan, tú sabes en lo que has creído y estás fortalecido en la palabra y nadie te va a mover de un lado para otro. Recuerde que la profecía de Cristo fue que en los posteriores tiempos vendrían engañadores, falsos profetas y falsos maestros que engañarían aún a los escogidos. Así que ánimo, iglesia. Si te está rompiendo el cerebro, eso es bueno. Si te confundes, es mejor todavía. Métete al internet, investiga más, pregunta, busca, léete un libro. Ok, apaga el televisor y léete un libro. Y vas a ver que en poco tiempo esta confusión aparente se va a convertir en un fruto de bendición grande para ti. Amén. ¿Cuántos están confundidos? Ok, ya vi algunas manos, siempre algunos se levantaron. Ok. ¿Y cuántos están aprendiendo? Amén. Gloria a Dios, qué bien. Veníamos hablando, el domingo pasado hablamos de un tema muy interesante, que era la impecabilidad de Jesucristo. Explicábamos que si ya por otras semanas hablamos de la divinidad de Jesús, y habíamos declarado, todo el mundo estuvimos de acuerdo que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Dijimos que Dios se hizo hombre y luego hablamos de la humanidad de Jesucristo. Pero cuando hablamos de que Jesús es Dios, siempre dejamos muy claro, para no parecernos a ninguna otra secta como Testigos de Jehová u otros, que degradan un poco la persona de Jesucristo, la ponen un poquito abajo como que es el Hijo de Dios, pero no es igual a Dios. Así que de alguna manera eso afecta mucho nuestra fe en Cristo, por cuanto para que Jesucristo pueda salvarnos y no pudiera pecar, tenía que ser Dios. Ya explicamos todo eso. Pero ahora estábamos explicando un poco de que como Jesús es Dios y Dios es santo, completamente santo, no hay pecado en Él, en Jesús tampoco podía haber pecado. No había ni aún la más mínima posibilidad de que Él pecara. Por tanto, esa es mi fe en Cristo, que la vasija en la que Dios puso su espíritu, aunque fue un ser humano, se hizo hombre, no dejó de ser el mismo Dios hecho hombre. Así que si ustedes todavía no entienden, bueno, ya no va a entender. Pero no, estoy jugando. Pero sí quiero que usted tenga esa fe. Yo quiero creer, sí, cómo no, en que Dios no tiene relación con el pecado. Que Dios rechaza el pecado. Y por eso hizo falta que Jesucristo muriera. Por tanto, hablemos un poquito hoy de expiación. Es una palabra que no conocemos mucho. Expiación. Ok, tengo un segundo que parece que perdí la conexión. Un momentito nada más para tener con ustedes conexión. ¿Alguien me dice el código que está arriba? No entendí nada. 1424. Muchas gracias. Ya esto estaba hecho, pero parece que al cerrar. Ok. Hablemos un poco del sacrificio expiatorio de Jesús. Expiación, eso es una palabra que no usamos nosotros en nuestro idioma normal. Es una palabra bíblica, es una palabra teológica, es una palabra que casi ninguno conocemos qué significa, porque realmente no la usamos diariamente. Ok, pero en Hebreos capítulo 2, versículo 17, hay una palabra muy linda que dice, por lo cual debía ser, hablando de Cristo, en todo semejante a sus hermanos. Note que Cristo no era igual a los hombres, sino semejante a los hombres, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, ahí está la palabra, para expiar los pecados del pueblo.
El texto completamente está hablando de que Cristo tenía que hacerse hombre para poder ser sensible a lo que los hombres padecen y viven, y de eso hemos hablado mucho en este tiempo, pero también para poder expiar los pecados. En otras palabras, Jesús no vino solo para saber cómo vivíamos, sino vino para redimirnos de nuestra vida de pecado y para cambiar esa realidad. Por tanto, ¿qué es expiación? Definamos primeramente la palabra expiación. Expiación significa borrar las culpas por medio de algún sacrificio. ¿Han oído ustedes la frase de que me cogieron como chivo expiatorio? ¿Qué significa cuando tú dices me cogieron como chivo expiatorio? ¿Qué cosa es? Me hicieron pagar a mí las culpas de los demás. ¿Cierto? Es eso. Me culparon a mí de lo que yo no era culpable y me hicieron pagar, me hicieron a mí pagar las culpas de los demás. Pues esa es la idea, es borrar la culpa, es purificar algo que está profanado, es reparar los delitos sufriendo la pena impuesta por los tribunales. Significa padecer las consecuencias. Eso es expiar. En otras palabras, usted tiene el concepto claro, es cuando yo tengo que pagar. Si tengo que pagar por mis propias culpas, entonces yo estoy haciendo expiación por mí mismo. ¿Ok? La gente que a veces tiene que estar años en la prisión por algo que hizo mal, de alguna manera cuando sale, dice que ya cumplió, ¿cierto? Esa es la palabra que se usa. Ya cumplió, ya él pagó por lo que hizo. Por tanto, ese es el concepto de expiar. Ya él pagó por la culpa. Lo bonito del Evangelio es que creemos que Jesucristo no pagó por sus propias culpas, sino por nuestras culpas. Lo bonito es que Él asumió nuestra culpa, borró los pecados, padeció las consecuencias, reparó el daño y Él mismo se sacrificó para que nosotros no sufriéramos la muerte que sufrió Él. Ese es el concepto de la expiación. Y sobre ese concepto queremos trabajar hoy, un poco entendiendo por qué fue necesaria la expiación. Número uno, entendamos este concepto ahora. La reacción de la santidad de Dios en contra de la maldad del hombre es conocida como ¿qué? Como su ira, la cual solo puede ser apartada por la expiación. Ok, yo marco en blanco los 4 términos que quiero hablar hoy. Santidad de Dios, maldad del hombre. La reacción de la santidad de Dios ante la maldad del hombre es lo que en la Biblia se conoce como la ira de Dios. ¿Ha leído usted algunos lugares en la Biblia que dice la ira de Dios vino sobre...? Sí, cierto. Y uno dice, bueno, ¿y por qué Dios me manda a mí que no tenga ira si Él tiene ira? ¿Nunca se ha hecho esa pregunta? Bueno, yo se la hago ahora. Yo pregunto, ¿cómo puede ser que Dios me manda a mí a tener dominio propio y Él tiene ira? Está bueno eso. Porque la de él es ira santa. Ira santa. La de él es ira santa, dicen aquí. ¿Cuántos tienen ira santa? Que cierra después y en el nombre de Jesús te voy a meter un... Ira santa. Oh, hay gente muy santa. Hay gente muy santa hasta con la ira. Es una buena pregunta. Es una tremenda pregunta. Y yo les voy a responder a esa pregunta a través de esta predicación. ¿Les interesa saber? Ok, avancemos entonces. Entendemos que la ira de Dios vino sobre Cristo. Cristo pagó esos pecados. Y vamos a ver cómo es que funciona esto. Término número 1, la santidad de Dios. Yo creo que todo el mundo entiende eso muy bien. Todo el mundo entiende que Dios es santo, justo y recto. ¿Cuántos creen eso? No solo porque lo creamos, está en la Biblia. La Biblia está llena de textos bíblicos que declaran al Señor santo. La palabra santo, dijimos ya, significa apartado de todo lo malo, significa separado, significa puro. Bueno, cuántas cosas que ya ustedes conocen y yo también. Dice Salmo 89:14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. O sea, la fundación misma, el cimiento mismo de Dios y de su reinado es la justicia y es el juicio. O sea, no es común en todos los reyes de la tierra, no es común en todos los seres humanos. La justicia nuestra, dice la Biblia, que comparada con la de Dios, es como trapo de inmundicia. ¿Verdad? Usted no es un trapo. Escuche esto. Hay mucha gente que dice, no, porque nosotros somos trapo de inmundicia. No, eso será usted, yo no. Yo no. La Biblia lo que dice es que nuestra justicia, en comparación con la de Dios,
es como trapo de inmundicia. No le explico aquí en público lo que es un trapo de inmundicia, porque es un poco desagradable, pero pregunte después en privado, yo le digo. Ok, sencillamente creemos que Dios creó al mundo, al hombre, con leyes morales definidas. Por tanto, el hombre está reflejando la imagen moral de Dios. Dios es santo y Dios creó al hombre a su imagen. Sabemos que esa imagen no es física, sino una imagen moral, porque Dios no tiene un cuerpo físico. Dios es espíritu. La Biblia enseña muy claramente esto. Por tanto, la nariz grande que yo tengo, que tú tienes, no es igual a la de Dios. Ni la otra chata, ni la oreja grande, ni la oreja pequeña, ni el ojo virado que tengo acá, ni el diente que se me va. No, nada de eso Dios tiene. Dios me creó a su imagen moralmente. Ok, por eso es que yo puedo y usted puede discernir entre el bien y el mal. Esa fue la frase que dijo Dios en el Edén. Ok, que el hombre, dijo, es ahora uno como nosotros, capaz de discernir el bien y el mal. Tenemos la capacidad de saber lo bueno y lo malo porque tenemos un espíritu moral que habita en nuestro corazón, en nuestra vida. Así que todo ser humano, cristianos y no cristianos, tiene capacidad moral. Sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y en cualquier cultura, puede que varíen ciertas cosas, pero todas las culturas tienen un código moral. Tienen un código de lo que es bueno y tienen un código de lo que es malo. Quizás sea diferente a nuestro código porque de una cultura a otra cambia. Igual que las palabras, ¿verdad? Las palabras cambian de una cultura a otra. Y hace unos días una hermana de Brasil me invitó a comer a su casa, que se repite. Me encanta comer. Eso es una bendición grandísima. Y cuando fuimos, ella estaba haciéndonos historias de las palabras que se da cuenta que chocan con los cubanos. Porque en Brasil hay una palabra que yo no me atrevería a decir en Jayalía ni muerto. Hasta ese día pastoreo en la iglesia. Y ella lo dijo con una libertad, con la libertad más grande del mundo. En Brasil, el código moral dice que esa palabra es normal. En Cuba, esa palabra es la grosería más grande del mundo. Así que yo no puedo juzgar a la hermana brasilera porque es una grosera. No, ella no es una grosera. En su código moral, esa palabra no está mal. ¿Ok? Todo el mundo sabe eso, ¿verdad? Lo mismo pasa con la manera de vestir, lo mismo pasa con tantas cosas. Pero sí hay un código moral que es universal. El Señor grabó en nuestros corazones el decidir entre el bien y el mal. Así que eso es como una herencia de la santidad de Dios que tenemos. La gente cuando hace lo malo sabe que está haciendo lo malo, ¿cierto? Por eso es que yo no me dedico mucho a regañar gente, porque la gente sabe lo que está haciendo mal. Más bien me dedico a inspirar, a que la gente haga lo bueno, porque al final todo el mundo hace lo que quiere, ¿verdad? La santidad de Dios le impide relacionarse de forma alguna con el pecado. Por tanto, la relación del hombre con Dios se ve interrumpida a causa del pecado. ¿Sabemos eso? Sabemos que el hombre y Dios están separados. Este es el principio básico del Evangelio. El pecado separó al hombre de Dios porque Dios es tan santo que nunca va a tener relación con el pecado. Avanzamos al segundo término y hablamos de maldad. La maldad del hombre, sencillamente, ¿qué son? Malas acciones. A veces son premeditadas. Si seguimos mirando, ¿qué es el pecado? El pecado no es más que la violación de las leyes de Dios. Todo el mundo sabe. La gente hace lo que quiere, yo hago lo que quiero, pero yo sé lo que estoy haciendo mal. Por eso me gusta mirarlo así como una violación, como una rebelión. El pecado generalmente es la persona queriendo hacer su voluntad en contra de la voluntad de Dios. Y aunque esto sea un concepto muy claro, yo quiero enseñar un poquito más acerca de la expiación y la necesidad de la expiación. Porque muchos han creído que de alguna manera Jesús murió por todo el mundo, sí, está bien, y que ya eso se hizo efectivo en nuestra vida, sí, está bien, y Él borró nuestros pecados, también es cierto, y Él nos dio vida eterna, también es cierto, pero eso no quedó ahí. Eso no quedó ahí. Todavía nosotros como cristianos necesitamos seguir alejándonos del pecado y acercándonos más a la santidad de Dios. Es muy cierto que en un día ocurrió el nuevo nacimiento y que en un día Dios trabajó contigo y te salvó para siempre y te dio seguridad eterna, y desde ese día tú estás sellado por el Espíritu Santo como uno de los santos y estarás en el cielo. Eso ya lo puedes garantizar desde hoy, pero eso no elimina la realidad de que todavía tenemos que seguir alejándonos del pecado y acercándonos al Señor. ¿Por qué? Porque todavía en nuestra naturaleza humana hay malos deseos, hay malos pensamientos, hay malas conductas, hay malas actitudes.
Y a esas cosas que nosotros justificamos mucho, la Biblia le llama que es rebelión contra Dios. ¿Qué cosa es rebelarse? Ir en contra. Ir en contra inconscientemente O consciente. ¿Cómo sabemos que una persona es rebelde? No acepta nada, lo protesta todo, no permite la autoridad de nadie sobre ellos. Le das una orientación y dice, tú no me mandas a mí, tú no eres quien para mandarme a mí. Hay gente así. Yo le voy a decir algo muy cómico en la iglesia. Estas son cosas que pasan en las iglesias. Digo en las iglesias porque pasan mucho. La gente rebelde trata de buscar una autoridad con la que no tenga mucha relación, porque las autoridades con las que sí tienen relación no las quieren respetar. Y es bueno que la iglesia entienda que todos somos hermanos unos de otros y que no hay niveles de espiritualidad como que este es más espiritual que el otro y este está por encima de aquel, como que yo tengo 20 años en el evangelio, entonces soy más espiritual que tú, y yo porque yo he alcanzado, porque yo oro 7 horas, tú oras 5. Eso no existe. Eso no existe. Pero hay quien le gusta pensar en eso. Yo soy columna de la iglesia y las columnas pueden hacer lo que quieran. Ok, escucha esto. Esto no es una indirecta para nadie, es una directa para todo el mundo. Escucha esto. Qué bueno está. ¿Quién dijo eso que estaba bueno? Ay, Dios. Escucha esto, mira. Si tú no respetas la autoridad que tienes delante de ti, tú te rebelas contra ella. Dice la Biblia que toda autoridad es puesta por Dios. Y el que resiste la autoridad, a Dios resiste. Y la gente se justifica su maldad y su rebelión diciendo, no, porque él no es quien, o ella no es quien, para llamarme la atención a mí. Él no es quien, ni ella es quien. Cuando tú oyes personas hablando así, hay un espíritu de rebeldía en su corazón. Y eso no es que se va para el infierno, tranquilo. Eso es que necesita un poco más de humildad. Y yo te voy a explicar un poquito más de santidad. ¿Qué es la santidad? Es el deseo del corazón de ser más como Cristo. Y vamos a pensar ahora que el más cabeza loca que hay en la iglesia venga y me confronte y me regañe a mí. Algunos dirían que falta de respeto hablarle hacia el pastor. Yo quiero enseñarte algo. Si lo que ese cabeza loca me dice es verdad, a mí me toca arrepentirme, reconocer, pedir perdón y cambiar. Porque aunque yo sea el pastor, yo soy tu hermano en Cristo. Y como hermano en Cristo, yo también tengo que reconocer que necesito mejorar áreas en mi vida. Y si hay cosas que yo estoy haciendo mal y alguien viene y me las señala y me las dice, gloria a Dios, eso me mejora. Pero puede ser que la persona que viene tiene más áreas que cambiar que yo. ¿Usted está entendiendo? Y la reacción de mucha gente es no aceptar lo que te están hablando porque te empiezas a comparar y a rebelarte contra lo que te dicen porque tú consideras que estás mejor que él o que estás en un nivel espiritual mejor que el del otro. Quiero enseñarte, iglesia, la humildad verdadera se prueba en la confrontación, no en el closet. Voy a repetir eso, que eso no me sale más nunca en la vida. Apunte eso, esa frase la voy a patentizar. Lo voy a hacer otra vez para ver si yo me acuerdo y ya no se me olvida más. A ver si usted la cantó usted. La humildad verdadera se prueba en la confrontación, no en el closet. No es la ropita que te ponga para parecer humilde. Yo conozco la gente humilde cuando es confrontada y baja la cabeza y dice verdad. Olvide lo demás. No es el pobre el más humilde, no es el más callado el más humilde. A veces la gente callada son las más orgullosas y las más arrogantes que hay, pero son callados y en su silencio te dicen, no me importa. No me importa. Sigue hablando. Bien, me rejado. Pero ¿quién es verdaderamente humilde? Aquel que es confrontado con su pecado y dice, es verdad, yo necesito aprender eso, yo tengo que cambiar eso. Si usted se ríe está bien, pero si usted aprende está mejor. Yo le voy a decir algo, tenemos un grave problema. Nosotros los hispanos somos muy rebeldes. Y si son los cubanos, peor. Gracias a Dios no hay argentinos en la iglesia, ¿no? Venimos con un espíritu de rebeldía y con una cosa, a mí tú no me tocas, a mí tú no me hablas, a mí tú no me dices, no, ¿quién eres tú? Es toda una bronca y un problema.
Y es una cosa porque todavía no hemos rendido, no hemos entendido que cada pecado nuestro es una rebelión contra Dios, no contra el hermano. No contra el hermano. Alguien te da una orientación, acéptalo, entiende. Alguien te da una crítica, te dice, mira, mejora esto, mejora aquello. No grites, Sonia, no grites, por favor. Sonia dice... Sonia enseguida dice, amén, amén, amén. Sonia, te quiero, Sonia. Pero te quiero ahí atrás, ahí. No, Sonia, mentira, mentira. Esa no es indirecta. Yo uso a Sonia porque ella no se pone brava conmigo. Esa no es indirecta, no es indirecta. Y después que yo digo eso, ella vuelve a meter un grito, si no se preocupe. Sí, iglesia. Nosotros no podemos tratar el pecado como equivocaciones, no lo podemos tratar como errores, no lo podemos tratar tampoco como eso es mi personalidad. Basta ya, el pecado es rebelión contra Dios, punto. Yo no puedo aceptar que alguien venga ahora, pastor, ¿qué hago? De momento ha nacido un amor de Dios en mi corazón. Sí, ¿cuál es el problema? No, es que es sobre un hombre del trabajo que se sabe, es el Señor, no soy yo. Sí, porque la gente cuando va a meter la pata se pone espiritual, lo voy a decir. La gente cuando va a meter la pata se pone espiritual, sí. Todo el que quiere hacer lo que quiere dice que Dios se lo dijo. Por tanto, cuando la gente viene a mí y me dice, Dios me dijo, ya yo sé que eso, ya lo que viene atrás. Y yo siento es una cosa que es de Dios. Mira, hermana, la Biblia dice que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. La Biblia dice que qué relación tiene la luz con las tinieblas, que tú buscas una pareja en Cristo. Esto no es una indirecta para nadie, ¿oyeron? Una directa para todo el mundo. No, pero pastor, es el Señor, yo lo siento que es el Señor. Rebelión, hermanos, disfrazado de espiritualidad. Rebelión disfrazado de espiritualidad. Otra gente abandona al marido y se va y dice, no, porque hay algo espiritual en el hogar, hay una opresión. Está bueno ya. ¿Qué opresión ni opresión? Hay rebeldía, no hay otra cosa. Dios te dice que no abandones a tu esposa, que no abandones a tu esposo, que se perdonen, que se reconcilien y sigan adelante. Basta ya de decir que el diablo se metió. Generalmente los mayores problemas nuestros no los causa el diablo, los causa la rebelión. Si nosotros fuéramos capaces de acercarnos a la santidad de Dios y alejarnos más de la rebelión, nos vamos a dar cuenta que vamos a ser más felices y vamos a evitar el tercer término, la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Decíamos ya que es la reacción de la santidad de Dios y el pecado. O sea, es como la química. Usted echa dos químicos que son negativos y automáticamente hay una reacción, hay explosiones, hay cosas. Eso es, Dios no tiene ira. Voy a responder ahora. Dios no tiene ira. La ira de Dios es la reacción de Dios frente al pecado, de una manera que podamos entenderla. Si yo pienso que Dios tiene ira, yo tengo que creer que Dios un día se levanta malhumorado y te va a lanzar un rayo para tu casa y te la va a quemar. Y mucha gente ha interpretado mal la ira de Dios. La ira de Dios es una frase para que nosotros entendamos su reacción contra el pecado. En otras palabras, Dios es enérgico, es firme y es claro contra el pecado. Una de las llamadas que recibí me decía, pastor, tenga cuidado como está predicando, la gente se va a ir de la iglesia. Otra llamada que recibí me